Estamos listos, hermanos, para el discernimiento de este domingo. Vamos a hablar un poco de la iglesia, de la formación de la iglesia y la iglesia ahora en los últimos tiempos. El comienzo de la iglesia lo encontramos en Hechos 1. Vamos a Hechos 1. Y vamos a leer los versículos Hechos 1, versículos del 3 al 11. Habla de los apóstoles, dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, o sea, que no había duda, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Quiere decir que estos últimos días que estuvo el Señor después de su crucifixión y resurrección, solamente habló del reino de los cielos. No hizo milagros, no sanó a nadie, no resucitó a nadie. Realmente el trabajo que había venido a hacer era predicar la palabra, y es lo que hizo en los últimos 40 días. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. O sea, la promesa era del Padre y fue dicha a través de Jesucristo. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Juan bautizaba con agua, el Señor Jesucristo lo iba a hacer, pero con el Espíritu Santo, para los creyentes. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Parece que esto era una cuestión de mucha urgencia, de muchas ganas de saber si esto iba a ser ya pronto. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Qué quiere decir? Que solamente el Padre es el que tiene la fecha fija, exacta, solamente Él y nadie más. Pero recibiréis poder, o sea, ¿qué quiere decir? Ellos están haciendo una pregunta y el Señor les contesta que no os toca saber los tiempos o las sazones. La sazón es cuando la fruta madura y no le toca a nadie saber, y todos aquellos que ponen fechas están simplemente queriendo engañar al pueblo de Dios. El pueblo de Dios se tiene que atener a lo que dice la Escritura, y este pasaje que dice la Escritura dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. El único que tiene la autoridad, la potestad para saber el día y ejecutar las cosas conforme al tiempo, solamente es el Padre. Pero recibiréis poder. ¿Qué quiere decir? Esto no te lo voy a dar ahora, pero quiere decir que hay un cambio de idea. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué servía que la gente tuviera el Espíritu Santo? Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo,
entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esto está hablando de la segunda venida del Señor. Se habló mucho, el Señor mismo habló mucho de la segunda venida, de su segunda venida. Y dice aquí, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Va a venir de forma física y va a sentar sus pies en el monte de los olivos, tal como este momento se está relatando, que estaban en el monte de los olivos, se fue cubierto por una nube, estaban en el monte de los olivos y va a regresar al monte de los olivos. La importancia era la venida del Espíritu Santo. Sin Espíritu Santo no hay iglesia, es necesario ser testigo. Sin el Espíritu Santo no hay iglesia. ¿Qué quiere decir entonces? Que era necesaria la venida del Espíritu Santo para que se iniciara la iglesia. Tan pronto se inició la iglesia, empezó la gente a reunirse, a buscar las cosas que son de Dios. Ahorita veremos algunos pasajes. Y ahí en Hechos 1, en el versículo 6, hago hincapié, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? La pregunta era encaminada si se iba a restaurar el reino a Israel en ese tiempo. No era el tiempo para la restauración de Israel. El tiempo que se avecinaba, el tiempo que se iniciaba, era el tiempo de la iglesia. Israel sí será restaurado, pero no en este tiempo. El tiempo de hoy es el tiempo de la iglesia, no es el tiempo para Israel, sino que es el tiempo para la iglesia. El tiempo para Israel será en tribulación y gran tribulación. Hoy Israel tiene una forma de salvación, la misma forma de salvación que tenemos nosotros los gentiles. Vamos a ver lo que dice Hechos 2, ahí adelantito, en Hechos 2, en el versículo 1 al 13. Hechos 2 del 1 al 13. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo con mayúscula, o sea, el Espíritu de Dios, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Aquí lo que está haciendo referencia, dice que no son todos galileos, o sea, que no todos son de Israel los que están aquí. ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido?
dice, todos son galileos, o sea, todos son de Israel, pero resulta que están hablando en lenguas que nosotros conocemos, dice, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido, partos, medas, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Siempre va a haber gente que se va a burlar de las cosas que son de Dios. Aquí lo que vemos es que estaban de muchas naciones, todos eran de Israel, israelitas, y estaban de muchas naciones y les oían hablar en diferentes lenguas. Cuando vino el Espíritu Santo, que es lo que había prometido el Padre, dicho a través de Jesucristo, se encontró pues que vino el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo les daba que hablasen en otras lenguas, pero eran lenguas que eran entendidas por estas personas que venían de diferentes partes del mundo conocido de aquella época. En Hechos, ahí mismo donde estamos, en Hechos 2, en el versículo 47, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Quiere decir pues que si se añadía a la iglesia los que habían de ser salvos, ya existía la iglesia de manera incipiente, pero ya estaba formada la iglesia. Se estaba formando la iglesia. Dice, alabando, ¿qué hace la iglesia? Alabar y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces la pregunta surge aquí, ¿quién es el que añade gente a la iglesia? El Señor, o sea, el Señor Jesucristo. Alabando a Dios, ¿qué es lo que hace la iglesia? La iglesia alaba al Señor y recibe a los que habían de ser salvos. Voy a leer Efesios 2. Efesios 2, en el versículo 11 al 15. Efesios 2, 11 al 15. Vamos a ver qué dice aquí la Escritura con respecto a la iglesia. Efesios 2, 11 al 15. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Esto está dirigido a personas de Éfeso. Había una iglesia en Éfeso. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, o sea, el pueblo de Israel y el pueblo gentil,
hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Antes había una pared que dividía a los judíos, a los israelitas, de los gentiles, como nosotros. Dice, pero derribó la pared intermedia, aboliendo en su carne las enemistades. O sea, hoy, si somos cristianos y vemos que hay judíos cristianos, aquí dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Esto nos enseña que no debe de haber dificultades, problemas, guerras entre la gente gentil como nosotros y el pueblo de Israel. Dice ahí adelante el versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Voy a adelantarme y voy a lo que dice Romanos 13. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? El tiempo está adelantado, el tiempo que estamos viviendo por las cosas que se ven en el mundo, estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Qué me toca hacer a mí? Voy a Romanos 13. Voy a Romanos 13 y vamos a ver qué me toca a mí hacer con respecto al tiempo y siendo miembro de la Iglesia de Cristo. Dice así, en Romanos 13 del 11 al 14, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La salvación, la venida del Señor, el arrebato de la iglesia, está cercano. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Aquí en Romanos 13 encontramos esto, que son una guía para cómo conducirnos en el mundo, estando próximos al fin de los tiempos. Y hablamos del fin de los tiempos, según dice la Escritura, no conforme dicen los astrólogos, no conforme dicen los mayas, que según los mayas, el 21 de diciembre del 2012 se acababa el mundo. Les falló la cuenta porque nadie sabe el tiempo exacto de la venida del Señor para recoger a la iglesia. Le falló a los mayas, eran tan inteligentes, eran tan sabios en muchas cosas, pero para predecir el final de los tiempos no hay nadie sino solamente Dios. Voy a Daniel, y en Daniel nos vamos a encontrar la profecía más importante para el pueblo de Israel. En Daniel 9, en el versículo 24 al 27 al final, dice así: estamos viviendo el último tiempo y dice, esta profecía se llama de las 70 semanas. Es especialmente hecha para el pueblo de Dios.
Nosotros tenemos que entenderla, pero para nosotros no está dada esta profecía. Dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Cuando se cumplan las 70 semanas, según dice aquí, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Esto sucederá al fin de la semana número 70. Dice, y sellar la visión y la profecía, o sea, se va a acabar la visión y la profecía, se acaba. Y ungir al santo de los santos, o sea, al Señor Jesucristo. Dice el 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden del rey Ciro para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 60 semanas. ¿Qué quiere decir? Que desde el momento que se da la orden para la reconstrucción del templo de Jerusalén y el levantamiento del muro, hasta la muerte del Señor Jesucristo, han de pasar 69 semanas. Falta una, son 70. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Para quién es el tiempo de tribulación y gran tribulación? El tiempo de tribulación y gran tribulación es para Israel. Es mentira y hay muchos predicadores que dicen que la iglesia tiene que pasar por tribulación y hay otros que dicen que tiene que pasar la iglesia por gran tribulación. Eso no es cierto. Si tú estás firme en el Señor, obedeces al Señor, has entregado tu vida al Señor, no te tocará tribulación ni gran tribulación. Aquí dice que el muro se levantará en tiempos angustiosos. ¿Cuáles son los tiempos angustiosos? Tribulación y gran tribulación. ¿Para quién es tribulación y gran tribulación? Para el pueblo de Israel. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, o sea, no se va a suicidar. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, o sea, la que falta, llevábamos 69. Ahora esta es la última semana para que sean 70 semanas, como dice aquí el versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto se refiere y habla con respecto al anticristo, con respecto a la bestia. Cuando, o sea, él va a ser amigo de Israel, va a permitir que haya culto, que haya otra vez los sacrificios. Dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí vemos un panorama del final de los tiempos en tribulación y gran tribulación, lo que se espera para Jerusalén. Pero, repito, la iglesia no va a estar para entonces. La iglesia se va
y se queda aquí el mundo diciendo que nos llevaron los ovnis y el tiempo que se acerca es de tribulación y gran tribulación, cual no ha habido desde que hay hombres en la tierra. Termino con un pasaje que está en Jeremías 30. Con este pasaje termino. Jeremías 30, versículo 7. Dice: Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia, ¿para quién? Dice aquí, para Jacob, o sea, para el pueblo de Israel, pero de ella será librado. La iglesia se va, se queda Israel, la tribulación y gran tribulación, pero aquí hay una promesa de Dios. Dice, es tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Que Dios les bendiga, hermanos. El pasaje, el discernimiento es para este domingo. Domingo 10 de enero del 2021.